¿qué tal amigos? Estamos aquí de nuevo en el Estado del Estado, donde pretendemos llevar los asuntos de la agenda hacia la ciudadanía en un lenguaje cotidiano y común. Como siempre nos acompaña el politólogo Jonathan Bretón y también nos acompaña el politólogo Matthew Cisneros. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, Matthew? Muy Hola, bien. bien, gracias. Bueno, el día de hoy estamos aquí, vamos a tratar un tema demasiado interesante que causó algo de polémica, que tiene que ver con las declaraciones que hizo el presidente de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Ramírez Cuéllar. Él insinuó que se iba a dotar de facultades al INEGI para que se pudieran meter estos levantadores de datos y corroborar que sí fuera cierto que la gente decía la verdad, porque pues aquí en México y en otros lados pues somos bien honestos. ¿Qué opinan ustedes, pues? Bueno, pues principalmente ahí destacar el tema de que Alfonso Ramírez Cuéllar, haciendo como una especie de retrospección lo que ocurre en la política nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar es ahorita el dirigente del partido Morena, es el partido del presidente, pero además en una decisión un poco controvertida en el sentido de que era Jacob Polensky y luego se tuvieron que restablecer las bases y bueno, por lo menos es presidente interino hasta que sea el próximo congreso en Morena. Eso es la primera parte, ¿no? En cuanto a la introducción. Ramírez Cuéllar lo que hace en sus redes sociales, publica una propuesta en la cual con el afán de combatir la desigualdad y con el afán de generar pues esa lucha, ¿no? Que también genera una especie de debate entre si combatir la pobreza o combatir la desigualdad. Lo que él publica es una propuesta. Dentro de las cosas que propone es dotar al INEGI, que vale la pena decirlo, es un organismo constitucional autónomo, el INEGI no es el gobierno como tal, dotar al INEGI de la capacidad para poder acceder a contabilizar lo que le llaman los bienes inmobiliarios, ¿no? Entonces aquí es importante, bueno, los bienes, la propiedad pues, que tiene la gente. Sí, claro. Entonces eso generó un boom en redes sociales y pues lo que aconteció es que el presidente, incluso hoy mismo en la mañanera, se pronunció en contra de esta misma propuesta y algunos elementos también de Morena han estado en contra de esto. Cabe mencionar que cuando decimos hoy mismo nos referimos al martes 19 de mayo, porque no estamos en vivo, o bueno, igual si ustedes quieren verlo así, no hay problema. No, pero vale la pena destacar, mi Jonathan Bretón, que la propuesta era inicialmente con un empuje, no digamos unánime, pero muy fuerte de muchas expresiones políticas de la Cuarta Transformación, llámese partido, llámese gobierno. Y el tema era cómo el INEGI, que es un instituto, digámosle, en paralelo, autónomo, como sería el Instituto Nacional Electoral, como lo sería la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es decir, de este nivel estamos hablando del Banco de México, con cierta autonomía del propio gobierno. Ahora, la propuesta sería que tuviera facultades para meterse, vamos a poner entre comillas, a las casas para poder tener información más fidedigna del poder adquisitivo, de diferentes situaciones, ¿no? Es decir, tener información más sostenible para hacer sus respectivas estadísticas, ¿no? Es el Instituto de Geografía y Estadística, ¿no? Causó, por supuesto, mucha controversia porque se decía que este gobierno, con esta propuesta, tenía la intención de girar hacia un estado más autoritario, un estado comunista, socialista, es decir, que se metiera dentro de las libertades para posteriormente actuar en consecuencia, ¿no? Es digamos, la crítica. Yo diría, para empezar, en primer lugar, que los principales detractores son aquellos que históricamente han golpeteado al presidente López Obrador por su... vaya, no por una situación ideológica, sino porque son oposición histórica. Llámese Pedro Ferriz, ¿no? Lo vimos. Llámese la oposición, digamos, más echada a la derecha, ¿no? Con más fobias, con más filias. No estamos hablando aquí de un sector medio, no estamos hablando de gobernadores, no estamos hablando de la oposición de los partidos, estamos hablando de un segmento muy particular. Sí, causó boom en redes, pero hay que dimensionarlo, ¿no? Bueno, pero vamos poniendo orden, vale. ¿no? Porque esto abre demasiadas aristas, este tema, y es demasiado interesante. Creo que una lista muy importante que debemos analizar
es más que los ataques de la oposición o este intento, porque pues ya con lo que mencionaba Jonathan Bretón, pues pausa prácticamente el tema del presidente y dice, no va a pasar, tranquilos, otra vez se dejaron ir como siempre, ¿no? Pero entonces es interesante porque este ex líder del Barzón pone en la palestra el tema de los impuestos progresivos en el Estado mexicano. Así lo entiendo yo, y hoy fue precisamente la columna que platicábamos, donde decía, bueno, vamos a ver cuánto tiene la raza y si está diciendo la verdad para que todos paguen impuestos parejo, ¿no? Sí, o sea, que no nomás al ciudadano de siempre sea el que le sangre la bolsa y mientras los que tienen el grande capital acumulen y hagan triquiñuelas o estrategias fiscales para ellos pagar menos impuestos que los demás. Pero bueno, ¿qué me dices de los impuestos? Bueno, bien. Antes que nada me gustaría retomar un poquito el tema de Matthew Cisneros. Es importante mencionar que las filias y las fobias no ayudan en nada, ¿no? O sea, como tú ahorita ejemplificaste, Pedro Ferriz ahí con sus tweets, ¿no? Que quiere un golpe de Estado, por ejemplo. El nivel de debate en cuanto a las filias y las fobias no va a ayudar en nada y lo único que va a estar pasando es vamos a desviarnos del tema principal que es la distribución de la riqueza, que es importante, sí ponerlo en tela de juicio, sí debatirlo, que también, ahora concatenando el tema con lo que tú me estás preguntando, los gobiernos de izquierda, parte de sus políticas o de sus ideologías, procuran combatir con la desigualdad, ¿no? Y uno de los métodos más eficientes para combatir con la desigualdad viene a través de las reformas fiscales. En ese sentido, creo que hay un fracaso como tal, pues, porque no existe una intención, y no estoy hablando del presidente, sino hablando incluso de todos los gobiernos locales que emanan de cualquier tipo de partido. No hay una intención fuerte por hacer una modificación en cuanto al sistema tributario e incluso generar impuestos que sean progresivos. ¿Qué son los impuestos progresivos? Es que los que tengan más, que puedan pagar más, en un porcentaje distinto a los que tengan, proporcional, con una proporción distinta a los que tengan menos, que paguen menos. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que el primer rechazo del presidente hacia la iniciativa de Ramírez Cuellar, que además, y voy a hacer un paréntesis importante, no en calidad de legislador como tal, sino en calidad de presidente del partido. Entonces, y eso rompe un poco con el hecho de que incluso legisladores ya se desmarcaron de la propuesta como tal. ¿Y qué legisladores? Entonces, Ricardo Monreal, pues ni más ni menos. Sí, por supuesto. A ver, aquí vale la pena dividir dos cosas, ¿no? Creo que ya lo estabas esbozando, mi Jonathan, ¿no? Una es la cuestión mediática, discursiva, política, y por otro, la propuesta en sí, ¿no? Lo primero decíamos, bueno, pues estábamos mencionando algunos personajes, en esta diatriba ideológica, oposición contra gobierno. Que eso a lo mejor está en la escenografía política. Sí. Por otra parte está la propuesta en sí, que esa propuesta tiene un trasfondo de redistribución de la riqueza, particularmente, ¿no? ¿Y quién estaría de acuerdo o estaría en contra? Ahí valdría la pena que escarbáramos en qué tendría que ser lo ideal, quizá no en esa propuesta en concreto, ¿no? En decir, utilizar al INEGI como método de recabar información para saber quién tiene más y quién tiene menos para después aplicarles impuestos, sino primero lo que tendremos que pensar es, ¿vale la pena o no utilizar una reforma fiscal como herramienta para la redistribución de la riqueza? Yo creo que sí. Yo también creo que sí. ¿Tú qué opinas? Excelente, amigo. Pero el problema... Pero no se habla de eso, ese es el problema. Sí, se utilizó al INEGI como chivo, como anzuelo, ¿no? Pudiera ser, podría ser una de las interpretaciones que estamos dando a este intento ahí, de esta intentona de posicionarse. No me quiero salir del tema, pero Eduardo Guerrero, que es un analista de seguridad pública, insisto, no va a salir del tema, dice que los candidatos llegan al poder siempre con un discurso contra de los militares, y lo que ocurre es ese cambio, cuando llegan al poder se valen de los militares. No, te saliste del tema, hermano. No, pero es que el ejemplo de Eduardo Guerrero dice es tal cual como los impuestos, ¿no? O sea, los que son candidatos siempre llegan en contra de los impuestos, y porque es un discurso meramente populista, ¿no? Él llega a decir, no, pues yo voy a bajar todos los impuestos y vamos a hacer que las cosas sean más baratas, pero realmente tenemos que discutir la importancia de los impuestos. O sea, no, si pensamos eso bajo el sentido de, no, pues es que se lo roban, no, es que la corrupción, bueno, son dimensiones completamente distintas, pero el asunto es cómo vamos a propiciar que este país deje de ser uno de los países más desiguales, no de América Latina, que además América Latina es una región sumamente desigual. ¿Cómo dejar de ser un país desigual a nivel mundial? ¿Cómo podríamos dejar de hacer eso? Entonces, la reforma fiscal es importante para eso. El problema es que discutirlo genera ya incluso, tenemos una piel demasiado sensible al tema de debatir los impuestos. Imagínate, lo de la reforma del Pacto de Coordinación Fiscal
también es algo que se tiene que debatir y se quitan las manos sobre el tema, ¿no? Es decir, también es cierto que nuestro federalismo está fundado, ¿no?, en nuestros inicios como consolidación de nación desde 1824, con 1917, y ahorita se habla también un poquito acerca de cuánto merecen los estados o no, si los estados más propicios tienen que abastecer o no con sus impuestos a Chiapas. Es decir, creo que la pandemia lo que nos puede enseñar, uno de las conclusiones me están brincando los temas. Bien, vamos, me está gustando. ¿Cómo se ha exhibido el sistema, la infraestructura del Estado-nación mexicano y de todos lados? Porque no puedes abastecer con una infraestructura de salud, tampoco tienes las herramientas como para poder reactivar una economía. Se habla del Fobapro, del Fobapro. A ver, ¿le vas a meter dinero a dónde? ¿A los empresarios? No, abajo, pero si le metes dinero abajo, ¿cómo vas a poder medir la inflación, no? Entonces, en fin, a lo que me refiero es, tenemos que hablar acerca de estos temas. Creo que lo de Ramírez Cuellar no es ocioso, pero creo que se viralizó, se mediatizó. Hace falta que nosotros pongamos un poquito de más énfasis sobre el modelo de nación que queremos tener ahorita, pero también después de la pandemia, que se viene un golpe tremendo, ¿no? Claro, es la nueva normalidad, ahora con un nuevo modelo de nación. Dice que es ocioso, y sí, quizás es impertinente, ¿no? Estamos en un momento donde tenemos que concentrarnos para salir adelante con esta crisis de salud real, pero también no se puede perder de vista como todo el sentido que es el presidente, ¿no? Esta mayoría tan aplastante con la que llegó al poder, pero además con opiniones encontradas de muchas personas que decían, oye, pues es que nos va a convertir como Venezuela, que vamos más allá de la discusión, insisto, ¿no? Dejemos el tema de las filias y las fobias, pero lo que sí ocurre en ese ámbito de discusión es esa categorización, ¿no? de que muestran los talantes autoritarios. Yo no estoy de acuerdo con eso particularmente, pero lo que sí veo es que debería de haber un poco más de planificación, quizás un poco más de tacto a la hora de proponer y subir los temas, ¿no? Quizás no fue correcto el modo, y luego al día siguiente teniendo al presidente, ¿no?, rechazando la propuesta, y varios legisladores. Debe Morena encontrar la mejor manera de empatizar con las personas. ¿Hay coordinación o no hay coordinación? Paréntesis politológico. Vale. Cuando Jonathan Bretón se refiere a que el presidente tiene la mayoría en la Cámara, se le llama gobierno unificado. Esto quiere decir que llega el titular del Ejecutivo con el respaldo de las cámaras legislativas, que es el caso de Andrés Manuel López Obrador, que en la elección del 2018 llegó con una mayoría aplastante. Sin embargo, al interior de esos mismos legisladores son los que surgen diferentes puntos de opinión, lo cual por un lado sí se me hace fenomenal. Refleja pluralidad e indisciplina, claro, ¿no? Y la naturaleza de los poderes, donde se tiene que hacer un contrapeso, se está haciendo un contrapeso, ¿no? Le pongo el caso de Porfirio Muñoz Ledo. O sea, él es crítico del gobierno a pesar de que él forma parte de Morena y de los fundadores de Morena. Pero bueno, mi paréntesis era para entender los conceptos de ciencia política que estamos hablando. Gobierno unificado es cuando el titular del Ejecutivo tiene la mayoría en el Legislativo. Me decías que se vea coordinación o no. Yo te haría la pregunta, ¿tenemos un gobierno coordinado? ¿Tenemos un gobierno unificado? Que son dos cosas diferentes, ¿tú cómo lo percibías? No, definitivamente tenemos un gobierno unificado. Ajá. Lo que podríamos debatir es la disciplina, porque habíamos visto cierta disciplina en cosas similares. Si hacemos un punto de comparación en un análisis atemporal, ¿no? Nos vamos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de que la disciplina que había en el PRI autoritario, en el PRI hegemónico, que se tiene esos rasgos, es muy distinta a la disciplina que se ejerce acá en Morena. En Morena sí existe una cierta libertad, o por lo menos eso percibimos, al grado de que el presidente llega a desmentir, o no desmentir, ¿no? A contradecir, a decir, no, eso no va a pasar. Esa indisciplina que existe en Morena, que le podríamos llamar también pluralidad, claro, es sana hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque significa que el representante está ahí para ejercer, ¿no? Y para legislar en cuanto a lo que opina el pueblo, ¿no? Y no para representar los partidos. Sí, que desde mi perspectiva me parece muy bien, porque pues, Andrés Manuel es el jefe del Ejecutivo, cabrón, ¿no? Sí. O sea, su papel debe estar por encima de todo, si más allá viene el mal. Un comentario más que quería hacer sobre esta propuesta, y tratando de regresar al tema original, es que uno de los economistas de cajón del gobierno de Andrés Manuel hoy en día ocupa un cargo dentro de Banxico, es subgobernador de Banxico, Gerardo Esquivel. Sí. Explicó de una manera muy clara en sus redes sociales cómo esta propuesta puede fortalecer, pero además destaca, y algo que quisiera poner aquí en el estado del estado, es la importancia de que también esa propuesta
no es única de México, sino que ya otros países están haciendo o ya han hecho esto, ¿no? De ver los bienes, las propiedades de las personas. Muy bien. Bueno, yo creo que la verdad es que el estado que estamos viviendo ahorita con Andrés Manuel, con un federalismo que a veces yo creo que le hacen bastante bien a la democracia, que le hace bastante bien sobre todo a los contrapesos de poderes, en un legislativo que tiene mayoría con el ejecutivo, con un poder judicial que lo vimos la semana pasada, tiene y demostró su autonomía sobre el ejecutivo, echando abajo la ley Bonilla. Yo creo que le hace bastante bien a la democracia que nosotros empecemos y la sociedad en su conjunto a platicar sobre estos temas y sobre todo lo de la división de poderes, a ver hasta dónde está bien que se metan o no se metan ciertos poderes a inmiscuirse en lo de la vida pública. Bueno, en fin, yo diría que va a ser interesante. Se ha hablado acerca de varios constituyentes, tanto federal como local, a ver qué se viene el próximo año cuando se acaba la pandemia. Yo creo que vale la pena dialogar también sobre eso en otras ocasiones, ¿no? La nueva normalidad, ¿no? Sí. Bueno, desgraciadamente pues el tiempo es corto, ¿no? Sobre todo aquí en las instalaciones que nos facilita el buen Amaury y el apoyo de Moy, que siempre les agradecemos, pero quisiera que diéramos un espacio para las conclusiones respecto al tema, no sin antes recordarles que va a haber, con lo que se refería Matthew Cisneros a la ley Bonilla, por ahí va a haber un programa, suscríbanse al canal y lo van a notar. Conclusiones, Jonathan. Bueno, tendríamos que ver cómo se empieza a desarrollar este tema, si esa propuesta queda en solamente algo que para redes o meramente anecdótico, pero lo que no podemos dejar de lado es la importancia de generar una política distributiva, una política económica distributiva. Eso es importante, sobre todo en un momento que viene una crisis económica demasiado fuerte, donde el Coneval ya advierte que el número de pobres va a aumentar a todo lo que da, que el número de desempleo están aumentando día con día. Entonces es importante generar riqueza, sí, y es importante también distribuirla. Entonces mi conclusión iría en ese sentido, no perder de vista el verdadero objetivo, que es la distribución, pero también que uno como legislador o en cambio los partidos tienen que tener el timing suficiente y la sensibilidad para ver cómo empatizar sus propuestas, que creo que no fue de la mejor manera. Muy breve, yo creo que los impuestos progresivos deben de ser una realidad próxima. Se ha hablado mucho en el mundo, se ha hablado en Brasil, particularmente en Estados Unidos, en algunos otros lados en donde el federalismo es muy fuerte, en donde las democracias han movido las estructuras políticas sobre la renta universal, ¿no? Una renta básica universal. Se ha hablado acerca de la reincorporación del Estado sobre este mercado que se le ha ido encima en los últimos años, se ha evidenciado con la pandemia. Yo creo que tenemos muchos temas sobre qué hablar antes y después de la pandemia, y yo creo que vale la pena lo de los impuestos progresivos. Es algo urgente, quizá no aplicar, pero sí hablar al respecto y tendremos oportunidad en el futuro. Por supuesto, claro que sí. Pues nos quedamos con esto de ser un poco, o no un poco, ser totalmente objetivos, ¿no? Alejarnos de filias y fobias y analizar la política como está y ver cómo está el estado del Estado. Muchas gracias por vernos por aquí. Ya saben, van a aparecer las redes para que nos sigan. Agradecemos a la producción, agradecemos también a Lucio por apoyarnos. También vamos a estar ahí en audio, el estado, el estado del en Estado tus oídos. Podcast, claro. Claro que sí. Muchas gracias a todos, que pasen buen día. Ánimo.